Lo que tenemos que hablar ahora en esta clase es acerca de otro tipo de algoritmos. Un tipo de algoritmos diferente a los que hemos estado viendo. Porque hemos estado viendo los diagramas de flujo. Y los diagramas de flujo son algoritmos gráficos. Pero también podemos hacer otro tipo de algoritmos en lo que se conoce como pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje que está a la mitad entre el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que nosotros hablamos normalmente, y el lenguaje de programación. De la misma manera que los diagramas de flujo, el pseudocódigo describe qué pasos tenemos que realizar para instruir a la computadora que ejecute una tarea. Sin embargo, estos pasos, esta forma de descripción de los pasos, está más cercana a un lenguaje de programación que lo que está el diagrama de flujo. El diagrama de flujo efectivamente nos sirve para acercarnos al problema a través de gráficos que entendemos fácilmente, a través de un flujo que podemos seguir fácilmente, porque son las rayas que enlazan los símbolos. En cambio, en el pseudocódigo no hay esa secuencia gráfica, pero sí hay una descripción muy cercana a lo que es un lenguaje de programación. Entonces, así como en el lenguaje, o digo en los diagramas de flujo tenemos símbolos, en el caso del pseudocódigo, esos símbolos tienen equivalentes. Y eso lo vamos a ver ahora, con ayuda de nuestra pizarra. El pseudocódigo. Lo primero que hemos visto cuando hacíamos diagramas de flujo era que dibujábamos unos símbolos de este tipo. Esto para inicio. Y también teníamos un símbolo para final. Así. Entonces estos símbolos que hemos utilizado cuando escribimos pseudocódigo se reemplazan por una palabra. Para el caso de esto se suele decir proceso. Y aquí viene el nombre de un proceso. Y este otro se reemplaza por una palabra que es fin del proceso. Así sabemos dónde acaba. Después veamos otro. Por ejemplo, tenemos el símbolo de entrada de información, que es algo así. Y por ejemplo le ponemos acá algo como A. Esto es entrada de datos, ¿no? Pues esto lo reemplazamos con la palabra leer. Y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, leerá. Tenemos otro símbolo que solemos utilizar para salida de información, que suele tener algo así. Salida de información. Entonces esto lo reemplazamos por la palabra escribir. Y ahí le ponemos la variable que queremos escribir. Sigamos. Por ejemplo, tenemos acá
el símbolo de decisión, donde aquí viene la condición. Pongamos que la condición sea la condición cont. Esto se reemplaza por esto, sí, y aquí ponemos la condición. Luego decimos si esta condición se cumple, entonces y luego aquí vienen lo que se haga por el lado del sí. Cuando acaba esta, esta condición, es decir, esta estructura de la bifurcación condicional, entonces le decimos fin del sí. Bueno, así escribimos esto. Entonces, con eso podemos hacer ya muchas cosas, ¿verdad? Todos los ejercicios que hemos hecho antes podemos hacer con esto. Hay un símbolo más que hemos utilizado bastante, que es este. Nuestro rectángulo que usamos para hacer alguna operación. Digamos algo así como A igual a 5. Pues en pseudocódigo lo escribimos así, directamente. Es lo mismo. Perfecto, entonces hagamos un ejercicio. El ejercicio va a ser realizar el pseudocódigo para leer el radio de un círculo y mostrar su área. Entonces escribamos eso. Vamos a poner el planteamiento aquí. Escribir el pseudo código para leer el radio de un círculo y mostrar su área. Eso queremos hacer. Hacemos nuestro diagrama de flujo, sí, y después colocamos el pseudocódigo al lado. Entonces, si vamos a hacer el diagrama de flujo, tendríamos que analizar, como ya sabemos que tenemos que hacer. Pero en este caso, como ya hemos hecho este ejercicio, entonces yo directamente voy a construir el diagrama de flujo. Inicio. Tenemos que leer el radio y lo leeremos en una variable que se llame R. Muy bien. Después de leer el radio ya tuviéramos que calcular su área. Y para ello utilizamos un rectángulo. Y podemos anotar que el área es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Ese es el área del círculo, entonces ponemos pi por r al cuadrado. Y después tendríamos que mostrar el resultado. Eso es todo. A esta altura seguramente un diagrama de flujo de este tipo ya nos resulta sencillo hacer, ¿no? Bueno, después de esto simplemente tiene que acabar. Ese es el diagrama de flujo, pero nosotros no queremos esto porque acá nos está pidiendo el pseudocódigo.
Entonces vamos a escribir aquí al lado. Muy bien. ¿Cuál es el equivalente al inicio? Habíamos dicho que colocamos proceso y tenemos que darle un nombre. Proceso área círculo voy a nombrar. El nombre es el que nosotros queramos darle. Después tenemos una entrada de datos. Según lo que hemos visto antes, podríamos nosotros usar la palabra leer y le decimos qué queremos leer. El radio. Después de eso viene una asignación, el cálculo. Entonces acá podemos colocar A es igual a pi. Como esto ya es texto, no voy a poder escribir la letra pi, aunque sí se podría como un carácter especial que el Windows maneja, ¿verdad? Pero en vez de eso voy a poner directamente su valor. 3.1415. Eso tengo que multiplicar por r y eso estaría elevado al cuadrado. Que puedo ponerlo así, elevado al cuadrado o r por r, como sea. Después de eso viene la instrucción donde dice que hay que mostrar el valor de r. Y como hemos visto, podemos colocar escribir A. Y después de eso tenemos que acabar con la palabra de fin, proceso. Entonces acá tengo el pseudocódigo. Acá tenemos el diagrama de flujo. Acá tenemos el pseudocódigo equivalente. Entonces, ahora veamos esa equivalencia. Este símbolo que dice inicio sería equivalente a esta línea donde hemos puesto proceso área círculo. Se añade que le damos un nombre. Este símbolo que es para entrada de datos, en este caso entrada de datos a la variable r, tiene su equivalente en la frase leer r. Este otro símbolo que es símbolo para procesamiento, donde dice pi por r al cuadrado, tiene este equivalente que es básicamente lo mismo. Este es un símbolo de salida de información y en esta salida de información estamos mostrando el valor de la variable a. Entonces, eso es equivalente a esto. Y finalmente este símbolo de fin tiene su equivalente en este otro. Muy bien. Entonces la equivalencia es así de sencilla. Ahora, esto se puede mejorar un poco porque como hemos visto cuando estábamos construyendo diagramas de flujo y los estábamos ejecutando con el programa Dicor, habíamos visto que sí se puede mejorar un poco la salida y la introducción de datos colocando unos mensajes al usuario. Así que podríamos nosotros justamente poner por acá unos mensajes. Podríamos colocar introduzca el radio y después una coma. Esto va a provocar que primero salga el radio, os digo el mensaje, este mensaje, y luego el dato se va a capturar en la variable r. Pero también podríamos hacer algo mucho más claro, que fuera colocar aquí el mensaje de esta manera. Así. En este caso, claro,
estas rayas ya tendríamos que borrarlo, ya no coinciden exactamente, ¿no? Y las vamos a borrar para que no perjudique. Solamente estamos mejorando esto así. Esto quiere decir que primero va a salir el mensaje introduzca el radio y luego la computadora va a leer el radio y lo va a depositar en la variable R. Luego va a hacer el cálculo. Luego va a escribir el valor que sale de ese cálculo. Pero podríamos mejorar y decirle área igual, y después de eso recién que salga el valor que hay en A. Fíjense, es lo mismo que hemos hecho en los últimos diagramas de flujo. Vamos a realizar el pseudocódigo de esto. Para hacer eso vamos a analizar, como ya sabemos, la entrada, el procesamiento que hay que hacer y la salida. Entonces eso está acá. En la parte de entrada está el planteamiento diciéndonos que van a entrar dos números. Los vamos a llamar M al primer número, N al segundo. En la parte de procesamiento lo que tenemos que hacer es revisar si el segundo número es del divisor del primero. O sea, en este caso, que ya le hemos puesto nombres de variables, entonces vamos a revisar si N es divisor de M. Y en la salida decimos que va a salir un mensaje. El mensaje el mensaje correspondiente se refiere a que diga si es divisor o que diga si no es divisor, ¿no? Bien, entonces con eso ya podemos construir nuestro diagrama o nuestro pseudocódigo. Hagámoslo acá. Lo que primero hay que hacer es la parte de inicio, proceso, y le llamamos ejercicio 2, digamos. No tiene mucha importancia ese nombre, ¿no? Claro, en la situación real los nombres son importantes, tienen que ser descriptivos, en este caso no tanto. En la entrada de datos vamos a leer dos números y podríamos poner leer M y leer N. Ahí están los dos números. En la parte del procesamiento vamos a revisar si es o no es divisor. Entonces lo que podríamos hacer es directamente usar la bifurcación condicional y dentro de la condición comparamos si es divisor o no. Podríamos poner así. Si M módulo, también podríamos usar con el operador mod. Si M módulo N es igual a 0, o sea, si cuando divido el primer número entre el segundo número no hay residuo, quiere decir que es divisor, ¿verdad? Entonces diría, si M módulo N es divisor exacto, quiere decir eso, que sea es igual a 0, entonces le diríamos escribir es divisor exacto. Y si no, escribiríamos otro mensaje. No es divisor. Ahí está la salida. Y después simplemente tendríamos que colocar fin del proceso. Bien, ¿cómo vamos a mejorar esto? Lo que les decía es que cuando hemos hecho diagramas de flujo hemos visto que al ejecutarlos no nos daba muy buena información acerca de qué es lo que estaba esperando el programa y qué es lo que estaba arrojando como salida. Y por eso hemos dicho, es mejor ponerle mensajes antes de las entradas y antes de las salidas. Entonces también podemos hacer eso con el pseudocódigo, ¿no?
que ya lo hemos hecho antes. Podríamos colocar como un mensaje que antes diga: introduzca el primer número. Y después que lea solamente M. Y después podríamos colocar otro mensaje que diga: introduzca el segundo número. Y le diríamos leer N. Es decir, es lo mismo que antes, solamente que con mensajes aclaratorios al usuario. Y eso es mucho mejor. Ahora aquí, por ejemplo, va a decir: ¿es divisor exacto o no es divisor?, ¿no? Pero nosotros podríamos mejorar esto poniendo N es divisor exacto. En este caso le daríamos un poquito de espacio para que no aparezca todo pegado. Es divisor exacto de M. ¿Qué efecto tendría esto? Perdón. ¿Qué efecto tendría esto? El efecto que tendría sería que saldría, digamos, escribiría 6, luego lo que está entre comillas tal cual, es divisor exacto de, y supongamos que M es 12, 12. Diría en total: 6 es divisor exacto de 12. Y lo mismo podríamos hacer acá. Le diríamos: imprime N. Luego la frase de que no es divisor de, y luego imprime M. Entonces saldría, digamos, 7 no es divisor de 12. Lo hemos mejorado un poquito y se ve mucho mejor. Y el programa, si lo volviéramos esto luego un programa, pues sería mucho mejor que el. Denle un vistazo y vamos a hacer ahora otro ejercicio. Déjenme ocultar esto ya. Sería bueno analizar esto. Entrada, no lo voy a escribir ahora, pero básicamente es que en la entrada hay 3 números. 3 números van a ingresar al programa. El procesamiento va a consistir en compararlos, ¿no? Comparar el primero con el segundo, con el tercero, y de acuerdo a eso se va decidiendo cuál es el mayor. Inicio, necesitamos 3 números. Podría ser A, B y C. Ya tenemos los 3 números y ahora queremos saber cuál es el mayor. Entonces empecemos a comparar. No lo analizo mucho porque es un ejercicio que hemos hecho antes. Voy a comparar primero A y B. Si resulta que A es mayor a B, entonces ya sabemos por lo menos que B no es el mayor. Pero sí tendríamos que saber, porque todavía podría ser que C sea el mayor. Entonces nos faltaría acá una comprobación de C. Compararemos A con C. Si resulta que A es mayor a C, entonces ya estaríamos seguros de algo, de que A es el mayor. Y lo escribimos ahí. Pero podría ser que no. Acá. ¿Qué pasa si
sabemos hasta el momento que A es mayor a B, pero también sabemos que A no es mayor a C. Solamente hay dos posibilidades, que C sea igual a A o que C sea mayor que A. Entonces, si es igual o si es mayor, da lo mismo que mostremos acá como resultado que C es el mayor. Esto no se queda así colgando, ¿no? Esto me refiero. Esto. En algún momento tenemos que llegar a final. Todavía no lo está haciendo, pero tiene que pasar eso. Por este lado voy a poner el no. Ahora veamos. Si hemos preguntado A es mayor, estamos en esta parte, A es mayor a B, y resulta que no es así. Entonces hay dos posibilidades, que B sea igual a A o que B sea el mayor. Entonces lo que tendríamos que hacer es que B lo comparamos con C. Y comparamos B con C. Y puede haber una respuesta por el lado de sí o por el lado de no. Si resulta que B es mayor a C, entonces podemos estar seguros de que B es el mayor de los tres. Pero si resulta que no, entonces analicemos. Aquí hemos preguntado, A es mayor a B, y dice que no. Entonces, posiblemente B sea mayor o tal vez sea igual. Ahora aquí hemos preguntado si B es mayor a C, y resulta que no. O sea que puede ser igual a C o puede ser que C sea el mayor. En cualquiera de los casos, acá tendríamos que decir que C es el mayor. Bueno, y todo esto tiene que irse a un final. O sea que esto tiene que llegar al final. Esto también. Todo esto se va a un símbolo de fin. Ese es el diagrama de flujo. Ahora hagamos el pseudocódigo. Proceso mayor, voy a llamar eso. La parte de ingreso de datos es con leer A, B y C. Después de eso viene una pregunta y dice, si A es mayor a B, hacer tal cosa. Entonces ponemos si A es mayor a B, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí adentro? Ahora fíjense, voy a acabar esto acá, después voy a completar. Fin sí. Esto es desde aquí hasta aquí es el equivalente a poner desde aquí hasta aquí, ¿no? Porque esta condición, digamos, viene por aquí y luego acaba aquí. Esto viene aquí y acaba aquí. Pero al medio hay muchas cosas.
Bueno, eso vamos a llenarlo enseguida. Este, si A mayor a B, es este de acá, el primero que tenemos. Y dentro de eso hay otra bifurcación condicional. Y esta vez dice, si A es mayor a C, entonces, y si A es mayor a C, estamos hablando de este punto, de acá, ¿no? Aquí faltaba eso, pero estamos hablando de este punto. Si A es mayor a C, entonces esto. Si A es mayor a C, estamos hablando de esto, de ese camino que hay que recorrer. Si A es mayor a C, ¿qué dice? Que hay que mostrar A. Escribir A. Y después de eso, acabaría. No acaba, porque hay una condición. Hay una condición por el no. Por el no tiene que hacer algo. Entonces lo que nosotros tenemos que traducir eso es decir, si no, vale decir que si A no es mayor a C, entonces lo que tenemos que hacer es escribir C. Y ahí recién acaba este sí. Aclarando. Esto, si A es mayor a B, es esto. Y todo esto es todo esto. Dentro de esa llave está otro sí, que empieza aquí y que acaba aquí. Como que empieza aquí y acaba aquí. Bien. Ahora, toda esta rama está terminada. Muy bien. Pero tenemos que hacer esta rama del primer sí que hemos utilizado, este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es su si no de ese. Vale decir esto. Tenemos que poner si no. Y dentro de ese si no, que es la rama izquierda del if, viene otra pregunta, donde dice si B es mayor a C, entonces mostrar B, escribir B. Y si no, escribir C. Y nada más, porque ahí acaba el sí. Y después de que acabe todo eso, tiene que acabar el procedimiento. Ahí tendríamos que colocar fin de proceso. Y ahora aclaremos. Esto, por supuesto, es esto. Este sí es esto. Mejor, vamos a hacer con esto. Esta parte es esto. Este sí es este. Este otro if que está dentro del de arriba es este otro. Este if que está dentro de esta parte de no, esta parte, voy a poner en otro color, esta parte de acá
Este no es esto. Lo marco con otro color. La parte esta, este camino que es por el no, esto, es esto. Y todo esto falta un fin sí de acá, si se dan cuenta. Porque este fin sí, lo marco ahora, este fin sí es de esto y de esto, ¿verdad? El que no tiene su final es este. Tiene sí no, pero no tiene un fin sí. Aquí faltaba colocar fin sí. Este es el final del que está inmediatamente arriba. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esto, donde dice escribir B, es este escribir B. Este escribir C es este escribir C. Aquí arriba todo esto es esto. El ejercicio dice escribir pseudocódigo para que, dado un precio de entrada, imprima el monto del IVA, 13% si es mayor a 5. Y el mensaje no se emitió factura en caso contrario. Analizamos. Como les decía, es conveniente que hagan un análisis formal poniendo entrada, procesamiento y salida. En este caso lo vamos a hacer verbalmente. Dice que va a haber un precio de entrada, es decir, que van a colocar un precio cualquiera, digamos 100. Y va a imprimir el monto del IVA si es mayor a 5 ese precio. O sea que, por ejemplo, si se ha ingresado 100, que es mayor a 5, va a tener que calcular el 13%, es el IVA, y mostrar ese valor en la pantalla. Y si no, va a salir un mensaje que diga no se emitió factura. Porque dice, y el mensaje no se emitió factura en caso contrario. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, esa es la entrada. El procesamiento que hay que hacer es ese. O sea, compararlo con 5. Y la salida es que va a imprimir el 13% de ese precio. O si no, va a imprimir un mensaje que diga no se imprimió factura. Ya, sabiendo entonces cuál es la entrada, el procesamiento y la salida, podemos empezar. Pongamos que es el proceso IVA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es la entrada de datos. Entonces vamos a poner leer un precio y que se llame la variable que va a contener el precio, podríamos decir que se llame P. Después dice que imprime el monto del IVA si es mayor a 5. Entonces tenemos que compararlo con 5, es decir, si el precio es mayor a 5, entonces hay que imprimir el IVA. Podríamos calcular aquí, ¿no? Y poner I de IVA, que va a ser igual al precio multiplicado por el 13%. Podemos escribir así. O 13% también podemos escribirlo
así. O también podríamos escribir ya ese resultado, que sería 13%, ¿no? De cualquier manera, en este caso vamos a colocar 13 y dividido entre 100 igual es el 13%. Pero solamente ahí estamos calculando el IVA, ¿no? En realidad lo que queremos es mostrarlo, escribir y. Pero si no, dice, y el mensaje no se emitió factura en caso contrario, entonces ponemos si no, tenemos que sacar solamente un mensaje, entonces le pondremos escribir no se emitió factura y nada más. Entonces ahí acabaría este sí que hemos empezado acá arriba, y también acabaría el proceso, porque es todo lo que tenemos que hacer.